Espero que hayan tenido una buena semana. Y bienvenido también a los que nos están visitando, tal vez por primera vez, tal vez por segunda vez. Les damos la bienvenida. Por favor, abran sus Biblias a Hechos, capítulo 6, por favor. Hechos, capítulo 6. Y también estén preparados para irse a 1 Timoteo más adelante durante la predicación. El primer domingo de esta serie, fue hace 2 domingos, estuvimos hablando sobre la iglesia en general. La iglesia siendo el pueblo de Dios, un pueblo regenerado, o sea, un pueblo lleno de cristianos genuinos, o sea, realmente convertidos. Una asamblea dedicada a Dios, un pueblo dedicado a Dios, un pueblo íntimo, cercano, y un pueblo que es tanto local como global. Después del domingo pasado comenzamos a predicar a estudiar sobre el liderazgo en la iglesia, y hablamos bastante sobre los pastores. Iba a hablar sobre los diáconos ese domingo también, pero pasamos tanto tiempo en los pastores que tuve que cortar la predicación a la mitad. Así que este domingo vamos a continuar la predicación que comenzamos el domingo pasado, y vamos a hablar sobre los diáconos este domingo. Porque realmente en el Nuevo Testamento los diáconos sobresalen como un segundo grupo de líderes en la iglesia. Entonces leamos Hechos capítulo 6, comenzando en el versículo 1. Dice la palabra: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían de la fe. La mayoría de los eruditos bíblicos reconocen este pasaje que acabamos de leer como la historia del origen de los diáconos. La iglesia primitiva es un gran ejemplo para nosotros. Es un gran ejemplo para la iglesia actual de cómo debemos ser, qué debemos hacer. Y la semana antepasada vimos gran parte de ese ejemplo. Los vemos a ellos y vemos los cercanos que eran, cómo se cuidaban entre ellos, cómo se amaban entre ellos. Pero, aunque sea un enorme ejemplo para nosotros, eso no significa que era una iglesia perfecta. Muy temprano en la historia de la iglesia primitiva comenzamos a ver problemas. Ninguna iglesia es perfecta, porque toda iglesia está compuesta por un montón de pecadores. Seremos pecadores redimidos, pero somos pecadores. Lo que sucedió en el pasaje que acabamos de leer fue lo siguiente. Primero que todo, hay 2 tipos de judíos: los judíos helenistas y los judíos nativos. Los judíos nativos eran judíos que habían nacido hebreos, judíos que preservaban toda su cultura hebrea, todas las tradiciones hebreas, y no se dejaban influenciar de ninguna otra cultura. Son los judíos nativos. Luego están los judíos helenistas por el otro lado. ¿Quiénes son los judíos helenistas? Bueno, son judíos que, aunque todavía preservaban su cultura hebrea, sus tradiciones hebreas, habían mezclado
su cultura con la cultura greco-romana. O sea que habían adoptado algunas tradiciones, habían tal vez dejado al lado algunas de sus tradiciones judías, y eso no les gustaba mucho a los judíos nativos. ¿Por qué? Porque ellos veían a los romanos como enemigos. Entonces, estos judíos helenistas que habían adoptado un poco de la cultura greco-romana, los judíos nativos los veían a ellos con malos ojos, porque en sus ojos habían adoptado la cultura del enemigo. ¿Cómo se les ocurre que van a adoptar ciertas tradiciones de nuestros enemigos, de los que nos tienen aquí como esclavos? Entonces no les gustaba mucho. Resulta que cuando llegaba el momento de repartir comida a las viudas necesitadas, tanto los judíos nativos como los judíos helenistas tenían viudas necesitadas. Resulta que cuando venía el tiempo para repartir comida a las viudas necesitadas, los judíos nativos desatendían a las viudas de los judíos helenistas. Les daban de comer menos, no les daban tal comida, le daban trato especial a sus viudas y a las otras viudas las dejaban desatendidas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ellos habían adoptado un poco de la cultura greco-romana. Y a ellos no les gustaba eso. Los veían como traidores, simple y sencillamente porque ellos habían adoptado un poco de la cultura que los rodeaba. Era un claro caso de discriminación, solo porque habían cambiado un poco de cultura a los otros. Aún si los judíos helenistas habían cambiado un poco, o sea, pueden creer lo que estaba sucediendo. Las viudas estaban necesitaban comida igual que las otras viudas. Pero solo porque habían adoptado un poco de la cultura romana, los otros los veían con malos ojos, los despreciaban y estaban desatendiendo a sus viudas. Algo completamente pecaminoso, claramente pecaminoso. Nosotros escuchamos eso y decimos, ¿cómo puede ser que estos judíos, siendo cristianos, pueden prácticamente ignorar y maltratar a las viudas, simple y sencillamente porque no les gustaba que habían adoptado un poco de la cultura romana? Nosotros lo vemos como algo claro, ¿verdad? Algo claramente pecaminoso. Pero miren, iglesia, toda iglesia tiene sus problemas. Toda iglesia tiene sus áreas ciegas. Problemas que nosotros no vemos. Que tal vez para otros, cuando escuchan de nuestros problemas, dicen, pero ¿cómo puede ser que tienen ese problema? Ellos también tienen sus problemas que ellos tampoco ven. Miren, esta iglesia le pertenecía a los apóstoles de Jesús. Los 12 apóstoles eran los pastores de esta iglesia y aún así tenían problemas. Toda iglesia tiene problemas. ¿Por qué? Porque toda iglesia está compuesta por pecadores. Ni siquiera los apóstoles de Jesús pudieron mantener a toda la iglesia en línea todo el tiempo. Pero cuando surgían los problemas, había maneras de resolverlos. Obviamente, con mucha razón, los judíos helenistas se quejaron. Se fueron a los apóstoles y dijeron, apóstoles, esto es lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos judíos se les está permitiendo que hagan esto? ¿Cómo respondieron los apóstoles? ¿Cómo decidieron resolver el problema? Respondieron con la instalación de los primeros diáconos. Esa fue la solución. Instalar a 7 diáconos. Miren el versículo 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. O sea que dijeron, iglesia, reunámonos por favor para que discutamos el problema. Y dijeron, miren, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Y eso no lo están diciendo de manera despreciable o de manera despectiva. No están diciendo que son demasiado buenos para servir mesas. Están diciendo, no podemos descuidar el ministerio de la palabra para encargarnos de este problema.
Por lo tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. No es que estaban diciendo, no, ese problema no es importante, nosotros tenemos que dedicarnos a lo que es importante. No. Lo que pasa es que hay tareas que son importantes para los pastores. El ministerio de la oración, el ministerio de la predicación, el ministerio pastoral. Y ellos dijeron, si nos ponemos a encargarnos de este problema personalmente, vamos a descuidar estas áreas, no podemos hacer esto. Pero el problema sí es serio, así que por favor escojamos a 7 hombres de buena reputación para que se encarguen de resolver este problema. Pastores no lo pueden hacer todo. Los pastores no lo pueden hacer todo. Pastores no pueden ir a todos los eventos de la iglesia para asegurarse de que todo esté corriendo bien. Tomaría demasiado tiempo. Este era un evento de servicio. Uno pensaría, claro que sí, los pastores ahí, los primeros ahí para estar sirviendo mesas. Y sí, el pastor, como hablamos el domingo pasado, los pastores deben ser líderes que sirven a la iglesia. Líderes que están sirviendo a la iglesia también. Pero esto es lo que hubiera pasado sin los diáconos. Vienen los judíos, se quejan con los apóstoles. Apóstoles, miren lo que está pasando. Están discriminando a nuestras viudas. Sin los diáconos, los apóstoles se ven forzados a ir personalmente al lugar, repartir la comida personalmente, estar supervisando personalmente para asegurarse de que todo salga bien. Pasan las horas repartiendo comida y el trabajo se logra hacer sin problemas. Está bien. Pero el tiempo que pasaron haciendo eso es tiempo que se les quitó de pasar en oración y de preparación para enseñar la palabra y de planear cómo expandir el reino de Dios. Tal vez este solo evento no hubiera sido tanto problema. ¿Por qué? Una vez al día, tal vez, una vez a la semana, no sé cuántas veces lo hacían. Pero imagínense que lo tenían que hacer cada vez, porque si no el problema surgía otra vez. Entonces cada vez que hay la repartición de comida, ahí tenían que estar los 12 supervisando. Y tarde o temprano va a surgir otro problema. Entonces, ¿qué? Los pastores se tienen que involucrar en ese problema también. Y el otro problema, ahí están otra vez. Comienzan a tener que estar en todos lados. Y con todos esos problemas que van a surgir, se les quita tanto tiempo de la oración, de la palabra y de planear para expandir el reino de Dios. Los pastores no pueden lidiar con todo problema de la misma manera. O sea, sí tienen que lidiar con el problema en el sentido de, ok, veamos, este es el problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pero no necesariamente tienen que ir los pastores personalmente a estar supervisando y coordinando cómo se hace todo. Los apóstoles decidieron poner a 7 hombres a cargos, a 7 diáconos a cargos de esa tarea. Sí, la solución la pensaron los pastores, los apóstoles, dijeron, ok, esto es lo que vamos a hacer, vamos a asegurarnos de que esto no suceda otra vez. Por favor, ustedes, diáconos, les entregamos esta tarea de asegurarse de coordinar y supervisar la repartición de la comida para las viudas. Para proteger las tareas tan importantes que tienen los pastores, sus tareas, escogieron a 7 diáconos para lidiar con estas tareas de servicio. Y esa es la función de los diáconos. Diáconos son siervos que lideran en la iglesia. Y cuando digo que diáconos son siervos que lideran en la iglesia, escogí mis palabras con mucho cuidado. Diáconos son siervos. La función de los diáconos es de servir. Esto es lo que significa la palabra diáconos y diaconeo. Sirviente o siervo y servir. Y esto es lo que vemos hicieron aquí. No fueron a ayudar a servir a las viudas, asegurarse de que la repartición y el servicio a las viudas estuviera bien hecho. Los diáconos ayudan con tareas de servicio. Son siervos, pero también son siervos que lideran en la iglesia. No todos los que dan servicio son diáconos, porque todos somos llamados a servir.
Cada cristiano, cada hombre y mujer redimida o redimido son llamados a servir a Dios, a servir a la iglesia y a servir al mundo. Pero diáconos son personas que están sirviendo de manera especial, supervisando, coordinando y liderando en diferentes tareas de servicio. Así como estos 7 diáconos los pusieron a cargo de supervisar, coordinar la repartición a las viudas. Dice, algunos nombres que están mencionados son Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Ahí estaban los 7, asegurándose de que todo saliera bien. Están los judíos nativos repartiendo comida a las viudas helenistas. Ahí estaba Nicanor, asegurándose de que no estuvieran dándole menos comida o quitándole cierta parte del alimento. No, ahí estaba Nicanor asegurándose de que todo estuviera saliendo bien. O sea que estaban en cierta manera a cargo de esa tarea. Diáconos son siervos que lideran en la iglesia. No lideran a la iglesia. Esta tarea es de los pastores. Los pastores lideran a la iglesia, pero los diáconos lideran en la iglesia. ¿Entienden la diferencia? Son los pastores los que están tomando las decisiones. Los apóstoles tomaron todas las decisiones, vinieron a los apóstoles para solucionar el problema. Pero los apóstoles dijeron, ok, sí, tomamos esta decisión, esto es lo que se va a hacer. Y si se fijan, la congregación estuvo involucrada también. Llamaron a toda la congregación y dijeron, ok, este es el problema que tenemos. Nuestra solución, la solución que proponemos es tal. ¿Qué les parece? Todos dijeron, sí, perfecto. Escojamos a estas 7 personas y vámonos. En muchas iglesias se ha confundido un poco el papel de diácono. En muchas iglesias que digo que están confundidas, los diáconos ejercen un papel de liderazgo, casi al igual que el pastor principal. Toman decisiones para la iglesia, deciden la dirección en la que la iglesia se va a ir, deciden qué se va a hacer sobre asuntos de la iglesia y muchas otras cosas. A veces hasta tienen más autoridad que el pastor principal. Pero esto es incorrecto. Eso no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Si estas iglesias quieren que estos hombres lideren de esta manera, entonces hagan los pastores, hagan los ancianos, hagan los pastores, porque esas son funciones de pastores. Pero no son diáconos a como la Biblia lo describe y lo define. Diáconos no lideran a la iglesia, diáconos lideran en la iglesia. Los pastores lideran a la iglesia tomando decisiones importantes, mientras que los diáconos apoyan a los pastores, encargándose de supervisar y coordinar tareas varias de servicio para liberar a los pastores para poder cumplir con sus responsabilidades de pastorado. Ellos liberan a los pastores para que ellos puedan ejercer su función de manera más efectiva y eficiente. Así como ya vimos en nuestro texto, los apóstoles pusieron a los diáconos a coordinar, supervisar y liderar la tarea de servir la comida a las viudas. Asegurarse de que todo caminara bien. Y es por esta razón que diáconos son imprescindibles para la salud y el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué digo imprescindibles? Indispensables, o sea que necesitamos diáconos en la iglesia. Porque si no, los pastores tienen que andar en todo. Tienen que andar en todos lados, con todas las personas, solucionando tal y tal problema, esta otra cosa, planeando esta otra cosa, coordinando y supervisando la otra cosa. Y al final no pueden hacer todo. Comienzan a hacer todo de manera mediocre, en vez de hacer lo que necesitan hacer de manera efectiva y eficiente. Ninguna iglesia quiere pastores mediocres. Yo sé que ustedes no quieren pastores mediocres. Pero esto significa que necesitamos diáconos. Esto significa que necesitamos a personas dispuestas a servir y a coordinar y a supervisar. Necesitamos a personas que estén dispuestas a servir. Y ya vamos a seguir hablando un poco de los diáconos, pero iglesia, es su responsabilidad la de servir. Nuestra responsabilidad como iglesia de servir, tanto en la iglesia
como al mundo. Los pastores no pueden hacerlo todo. Necesitamos de ustedes. Necesitamos de ustedes. Necesitamos que juntos como iglesia nos pongamos las pilas y nos pongamos a trabajar. Los diáconos apoyan a los pastores. Diáconos son imprescindibles para la salud de la iglesia. En nuestra congregación en particular, diáconos ayudan a supervisar y a coordinar la adoración. A supervisar y a coordinar a los sugieres y las tareas de los sugieres. A supervisar y coordinar eventos varios, eventos que planeamos, iglesia secreta, que un evento de alcance, que un evento de no sé cuánto. Maestros de clases son diáconos. Y líderes de grupos pequeños son considerados diáconos. Y mientras más crezcamos, van a haber más cosas que hacer y más diáconos vamos a necesitar. Porque cada área tiene que ser coordinada y supervisada por alguien. Por ejemplo, hoy les vamos a presentar de manera oficial a las personas que se comprometieron a formar el equipo global. Por la posición de coordinación y supervisión en esta área de servicio, en el área global, este es un cargo de diácono. Es un cargo de diácono por la responsabilidad que hay con esa coordinación y esa supervisión. El diaconado es importantísimo. Su servicio y ayuda son indispensables para la salud de la iglesia y para la expansión del reino de Dios. Pastores son líderes que sirven a la iglesia. Diáconos son siervos que lideran en la iglesia. Ambas son posiciones que no cualquiera puede ejercer. Abran sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 3. Tanto pastores como diáconos deben mostrar madurez y buen testimonio para ejercer estos cargos. Ya en Hechos 6 vimos que habían unos requisitos para poder servir como diácono. Dice el texto que tenían que ser de buena reputación, ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No era cualquiera que le iban a escoger. ¿Por qué? No pueden simplemente poner a cualquier persona a cargo de coordinar y supervisar una tarea importante. Tiene que haber responsabilidad, tiene que haber madurez, tiene que haber buena reputación, tiene que haber persona que está llena del Espíritu Santo, o sea que realmente está caminando con fidelidad con el Señor y lleno de sabiduría. Pastores y diáconos deben demostrar fidelidad en su caminar con Cristo. Pablo le escribió una carta a su discípulo Timoteo y en ella le recuerda el tipo de personas que pastores y diáconos deben ser. ¿Por qué le escribe esto a Timoteo? Porque Timoteo, su discípulo, Pablo ya lo había mandado a plantar iglesias, ya lo había dejado encargado de ciertas iglesias y él tenía que encargarse ahora de instalar a pastores, de instalar a diáconos y de asegurarse de que todo estuviera caminando bien. Entonces Pablo le recuerda el tipo de personas que tiene que instalar como pastores y diáconos. Leamos 1 Timoteo capítulo 3, comenzando en el versículo 1. 1 Timoteo 3, versículo 1. Dice: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, o sea pastor, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, hombre de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien a su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos, de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero,
y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean hombres de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El pastorado y el diaconado son posiciones serias que requieren una vida ejemplar de buen testimonio. Todo para asegurarse que el nombre de Cristo no sea difamado, sino que sea glorificado. Ya hablamos bastante de los pastores el domingo pasado, y aquí pueden ver más sobre el tipo de personas que los pastores deben ser. Y lo pueden leer con más cuidado en su propio tiempo. Hoy queremos enfocarnos en los diáconos. Todo lo que vamos a hablar ahorita, todo lo que vamos a ver ahorita, son cosas que todo cristiano debe seguir. De eso no hay duda alguna. Todo cristiano debe mostrar estas características. Pero diáconos en particular deben asegurarse de mostrar este tipo de vida porque están ejerciendo un cargo más público y de prominencia y no debemos difamar el nombre de Cristo. Mientras más público sea el cargo, mientras más responsabilidad haya, más responsabilidad hay también de demostrar una vida de buen testimonio. Dice el versículo 8 que deben ser de una sola palabra. O sea que deben cumplir con su palabra. No pueden decir que van a hacer una cosa y luego no la hacen. O decir que van a hacer una cosa y luego decidieron hacer otra. Si dicen que van a hacer algo, háganlo. La gente tiene que poder sentir confianza en su palabra. Si ustedes dicen, voy a hacer tal cosa, ¿la gente siente confianza de que realmente lo van a hacer? ¿O las personas siempre están en duda, ¿será que lo va a hacer? No, él siempre me falla o ella siempre me falla. ¿La gente tiene confianza en su palabra? ¿Son gente que cumple con su palabra? ¿Son personas de una sola palabra? Obviamente a veces suceden cosas y no se puede hacer lo que originalmente se habló. Siempre hay situaciones así. Así sucede a veces. Pero esas deben ser la excepción, no la norma. La excepción, no la costumbre. Siempre es bueno mantener a todos comunicados, a todos los involucrados que estén bien comunicados. Así la gente puede entender por qué se hizo el cambio, si es que se hizo el cambio. Y no hay pérdida de confianza. Oye, yo sé que quedamos en que íbamos a hacer tal y tal cosa, pero mira, me surgió esto y esto y esto, y por eso no voy a poder lograr hacer en lo que quedamos. Eso suena mucho mejor que dice, oye, mira, no voy a poder llegar. ¿Ok? ¿Qué se recibe mejor? ¿Una explicación de por qué no se logró hacer? ¿O simplemente llamar y decir, oye, mira, no puedo llegar, me surgió algo? Si uno no puede cumplir con su palabra, mantengan a todos bien comunicados. No podemos, que la gente no pierda confianza en nuestra palabra. Diáconos deben cumplir con su palabra. Diáconos no deben abusar del alcohol. El abuso del alcohol trae daño tanto como para uno como para todos los que lo rodean. Hay que reconocer eso. El abuso del alcohol daña a todos, tanto a uno como a los que lo rodean. Y por eso la Biblia condena el abuso de alcohol una y otra vez. La palabra de Dios es clara. Emborracharse es pecado. Punto. Emborracharse es pecado. Punto. No hay un a menos que. Es punto. Emborracharse es pecado. Punto. Una y otra vez la palabra dice que estemos sobrios, que estemos alerta, siempre esperando y trabajando para la venida de Cristo. Si estamos borrachos, vamos a perder oportunidades para compartir el Evangelio. No vamos a escuchar el Espíritu Santo cuando nos esté hablando y guiando y diciendo que hagamos algo. Ya sea hablarle a la persona a nuestro lado de Jesús, a alejarnos de tal lugar, a hacer o no hacer tal cosa. Miren, el Espíritu Santo está vivo en nosotros y Él nos guía.
El Espíritu Santo nos guía y nos habla. Si estamos borrachos, ¿qué vamos a andar escuchando? Si no escuchamos a nuestra esposa, no escuchamos a nuestros amigos cuando estamos borrachos, ¿qué vamos a estar escuchando al Espíritu Santo? Por eso mismo también es pecado drogarse. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla específicamente de las drogas, pero sí habla de mantenerse sobrio y alerta. Así como habla de eso en cuanto a la borrachera, así mismo también se aplica a las drogas. Las drogas nos inhiben y nuestra mente y nuestro cuerpo no están al 100%. Nos quitan la claridad mental y espiritual. Por eso emborracharse y abusar del alcohol es pecado. Miren, si ya comienzan a sentir, si están tomando y que ya comienzan a sentir un poco mareadito, ustedes saben cómo se siente. Si ustedes toman, ya saben lo que se siente. Si sienten que ya están llegando a ese punto, ya paren. Dejen de tomar, ahí déjenlo. No abusen del alcohol, no lleguen al punto de emborracharse. Y las drogas fuera del uso médico es pecado. Si están usando las drogas por medicina, obviamente está bien, el doctor se las recetó. Sí, a veces hay drogas que a uno le da sueño y obviamente no están al 100%, o hay medicamentos que los afectan de otra manera y no está al 100%. Sí, eso sucede, porque son drogas. Pero si está usando las drogas fuera del uso médico para inhibirse y hacer el montón de otras cosas, es pecado. Es pecado. Diáconos deben cumplir con su palabra, no deben abusar del alcohol. Diáconos no deben ser avariciosos, sino honestos. El final del versículo 8 dice que no deben ser amantes de ganancias deshonestas. No deben ser ladrones. Tampoco deben ser de las personas que manipulan o engañan para ganarse más dinero. No deben amar el dinero, sino que en general deben vivir una vida de honestidad. Si ustedes son hombres de negocios y tienen un cliente y dicen, este cliente se ve un poco tonto, o este cliente se ve de dinero, voy a cobrarle un poquito más, voy a sacarle un poquito más de dinero, y le da un precio a este que no le dio al otro. Eso es ganancia deshonesta. Si va a dar un precio para su negocio, dé un precio. No busque cómo ganarse más, no busque cómo aprovecharse de las personas. Si le va a pagar a sus empleados, no le pague menos porque quiere ganarse más. Pague lo justo. Pague lo justo. No busquen ganancias deshonestas. Cualquier negocio que hagan. Si le van a comprar algo a alguien, dicen, este se ve medio tontito, voy a buscar cómo bajarle el precio. O sea, no hay nada malo en tratar de bajar el precio, o sea, eso es parte del negocio, del regateo. Pero no aprovecharse de la persona. No aprovecharse de la persona. No sean avariciosos, sean honestos. No busquen ganancias deshonestas. El versículo 12 dice que deben ser hombres de una sola mujer. O sea, que deben ser hombres sexualmente fieles. No pueden ser hombres que andan en fornicación ni en adulterio. Incluye fornicación porque puede que el diácono sea soltero. Por si no están seguros de qué hablo, fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Adulterio es cuando uno está casado y le es infiel a la esposa o al esposo. Pero diáconos pueden ser solteros, entonces tienen que mantenerse sexualmente fieles. No pueden ser hombres que andan mirando y deseando a mujeres que no son sus esposas. Jesús dice que eso es lo mismo que cometer adulterio y por ende lo mismo que cometer fornicación. No pueden ser hombres que andan pensando en mujeres de manera sexual sino en su esposa. Eso también es pecado. Sea cual sea el caso, el diácono debe vivir una vida sexualmente moral, una vida sexualmente fiel. Hombres, cuidémonos. Hombres, cuidémonos.
Es demasiado fácil dejarnos llevar por las tentaciones sexuales. Yo espero que aquí no haya un hombre que sea tan tonto que piense que puede sobrepasar cualquier tentación sexual. Sean realistas, somos débiles. En la área sexual somos débiles. No se engañen. Debemos corrernos de las tentaciones sexuales. Corran. Escuchen lo que Proverbios 7 dice, hablando de las tentaciones sexuales y específicamente sobre ser tentado por otra mujer. Escuchen. Con sus palabras persuasivas lo atrae. Lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante la sigue como va el buey al matadero. O como uno en cadenas al castigo de un necio. Hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita a la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ahora pues, hijos míos, escúchenme y presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe su corazón hacia sus caminos, no se extravíe en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella, y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. ¿Escucharon eso? No se dejen llevar por las tentaciones sexuales. No nos dejemos llevar por las tentaciones sexuales. Sí, prometen placer, prometen todo tipo de placer, pero nos llevan como buey al matadero. Sí, prometen gozo, prometen mucho gozo, pero nos llevan a una trampa que nos llevará a la muerte. Si tienen esposas, beban de su propio manantial. Beban de su propio manantial. Y si no tienen esposas, manténganse fieles para Cristo. Y manténganse fieles para su futura esposo o esposa, si Dios así lo tiene preparado. Corran de las tentaciones sexuales. Y no solo eso. La palabra también dice que deben ser fieles en sus relaciones familiares. Dice la palabra, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Si tiene hijos, la palabra dice que debe gobernar bien a su casa. Debe gobernar bien a su hogar. O sea, un hombre que esté involucrado en la vida familiar. Un hombre que esté involucrado con su familia. Un hombre que se responsabilice por el crecimiento espiritual de su familia. Un hombre que corrija a sus hijos con amor y respeto, no con amenazas ni menosprecio. Un hombre que ame a su esposa con obras y palabras. Un hombre que ame a sus hijos con obras y palabras. Eso es lo que significa ser un hombre que gobierne bien a sus hijos y su propia casa. No significa que va a andar con el palo ahí dándole a cualquiera que no le obedezca. Esa no es la autoridad de la que Dios habla en la Biblia, ¿o sí? No, eso sería un abuso de autoridad. El tipo de gobierno y el tipo de autoridad que Dios pide no es un gobierno y autoridad abusivo. Es una autoridad amorosa, sacrificial, que se vierte para el bienestar de la familia. Hombres, si ustedes tienen familia, es su responsabilidad. Ustedes son la cabeza del hogar. Levántense como hombres de Dios. Levántense como hombres de Dios y gobiernen a su hogar fielmente, con amor, con sacrificio. Yo sé que trabajan. Yo sé que pasan bastante tiempo trabajando y eso es parte de gobernar a su familia, de proveer para su familia. Ese es parte del sacrificio que uno da para su familia. Pero estén involucrados con su familia emocionalmente. Pasen tiempo con su familia, con sus hijos, con sus esposas. Muestren amor con obras y palabras. Muestren amor con obras y palabras. Y yo pues no estoy casado, así que pues tampoco sé, pero yo me imagino que a veces las mujeres no es mucho lo que piden.
Bueno, tal vez sí, no sé. Pero yo creo que a veces cositas pequeñas cuentan por tanto para las mujeres. Amen a sus esposas con obras y palabras. Gobiernen a sus esposas bien. Gobiernen a sus hijos bien. Y nuevamente, cuando digo gobierno, uso la palabra que está en la Biblia. Pero no es gobernar a como el mundo dice gobernar, con mano dura. Es un gobierno y una autoridad de amor y sacrificio. Así como Jesús, nuestro Rey, gobierna. ¿Cómo gobierna Él? Con amor y sacrificio, hasta el punto de dar su vida para que su iglesia pudiera estar limpia, sin mancha. Esposos, gobiernen bien sus hogares. Todas estas cosas Pablo las menciona como requisitos para diáconos. Diáconos deben ser hombres fieles en todo su caminar. Si se fijan en el versículo 11, ¿qué es lo que dice? Dice, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No sé qué traducción de la Biblia tendrán ustedes, qué versión de la Biblia tendrán ustedes, pero puede ser que su traducción, en vez de mujeres, diga esposas. ¿Sí? ¿No? Bueno, tal vez la Nueva Internacional dice esposas. Les voy a explicar por qué. En el idioma original dice mujeres. Lo que pasa es que ustedes saben cómo hablamos, igual en español, cómo hablamos a veces, sí, mi mujer, tal y tal cosa. Pero cuando decimos mi mujer, estamos hablando de quién? La esposa. Así mismo era en griego. Entonces, sí hay una palabra específica para esposa, pero normalmente en el Nuevo Testamento la palabra que se usa es mujer. Y la única manera de saber si se refiere a una mujer en general o a la mujer de esposa es por contexto. Entonces, la Nueva Internacional decidió que ellos por el contexto dicen, ¿saben qué? Vámonos con esposas porque creemos que a eso se refiere. Pero la palabra en el idioma original es mujer. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ok, ¿está hablando realmente de mujeres en general? ¿Qué significaría que mujeres pueden ser diaconisas? ¿O se refiere a las esposas de las mujeres? Y en ese caso se refiere a que las esposas también tienen que tener una vida de buen testimonio para que el diácono pueda servir. Yo personalmente estoy convencido de que la palabra correcta es mujer, no esposas. Y les voy a explicar por qué. Primero, el contexto inmediato. En la sección a los pastores, ¿se mencionó a las mujeres? ¿Se mencionó a las esposas? No. Ustedes lo pueden leer ahorita rápidamente, no se menciona a las esposas. ¿Qué significa eso? ¿Que hay más requerimientos para los diáconos que para los pastores? No tiene sentido. Porque entonces los diáconos tienen que asegurarse de que sus esposas estén fieles en el caminar, mientras que los pastores no. Ok, entonces por eso ya es una pista de que posiblemente no sea esposa, sino que mujer en general. Otra pista. Miren el versículo 8. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos. En el versículo 11 dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas. La misma frase para los diáconos hombres y para las mujeres. Ok, parece algo paralelo. Pero también fíjense, ¿dónde termina la sección de los diáconos? Versículo 13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo. No se vuelve a hablar de los pastores, ¿verdad? La sección de los diáconos comienza en el 8 y la sección de los diáconos termina en el 13. Los pastores no se vuelven a mencionar. O sea que estas mujeres son solo mencionadas para los diáconos. Y como ya dijimos, si son las esposas, significa que se le pide más a los diáconos que a los pastores.
Otra pista que pues, para mí deja bastante claro que sí las mujeres pueden ser diaconisas, se encuentra en Romanos capítulo 16, versículo 11. No se vayan ahí, no se preocupen. Pero ahí en ese primer versículo del capítulo 16 se habla de Febe, una mujer. ¿Y qué es lo que Pablo dice de Febe? Que es una diaconisa en la iglesia de Cencrea. Esa palabra diaconisa es la palabra griega femenina de la misma palabra diácono. Diaconisa. De hecho, en el griego se usa la palabra masculina. O sea, dice que es una diácono de la iglesia en Cencrea. Entonces, todo esto a mí me convence de que esto no se refiere a las esposas de los diáconos. Está hablando de que las mujeres que quieren servir como diáconos deben ser dignas, al igual que los hombres deben ser dignos. O sea que todo lo que hablamos para los diáconos también cuenta para las mujeres. Deben cumplir con su palabra, no deben abusar del alcohol, no deben ser avariciosas, sino honestas. Deben ser mujeres sexualmente fieles. Deben ser fieles en sus relaciones familiares. En este caso, no tanto de gobernar, sino de someterse amorosamente a la autoridad amorosa del esposo y juntos guiar a la iglesia. Mujeres no deben ser calumniadoras. Obviamente también vale para los hombres, pero Pablo le habla de manera específica a las mujeres que quieren ser diáconos, diaconisas, y les dice, no sean calumniadoras. Miren el versículo 11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Mujeres tienen una tendencia mucho más grande que los hombres de hablar mal de otra gente. Mujeres tienen una tendencia mucho más grande de chismear que los hombres. A los hombres no los van a hallar chismeando, andar de chisme. Todas las mujeres se erizaron y dijeron, ¿cómo que no? Pero seamos realistas. Las mujeres tienen una tendencia mucho más grande de hacer estas cosas. Aunque no lo recomiendo, solo tienen que ver un capítulo de una novela. ¿Y qué es lo que ven? Puro chisme, puro drama, mujeres calumniando a otras mujeres o mujeres calumniando a hombres. A las mujeres les gusta estar rodeadas de drama. Tanto que si no hay drama, buscan cómo crear el drama. Ay. ¿Ya escuchaste lo que dijo fulano? Oye, ¿escuchaste? A ver, te cuento. ¿De veras? No me digas. Pero no le digas a nadie. Te lo digo a ti, pero no le digas a nadie. Sí, no hay problema. Ya se va la otra a decirle a la otra. Pero no le digas a nadie. Pero fulana dijo tal y tal cosa. Pero no le digas a nadie. Sí. Y ahí va la otra a decirle a la otra. Y se arma un gran cuento hasta que llegó a los oídos de fulana y se arma el gran drama. Ya se andan peleando que no sé qué, que fulana dijo que no sé qué. No, pero tú dijiste tal cosa. Y se arma el drama. Pura novela, ¿verdad? Pero así pasa. Y miren, yo lo digo medio en broma. Y yo sé que no todas las mujeres son iguales. Pero la realidad es que muchas veces es así. Es una costumbre que debe cambiar cuando uno se entrega a Cristo. No hablen mal de la gente. No anden de chismosas hablándole de otra gente. Miren, la única razón por la que uno puede hablar de lo que le pasó a otra persona es que si está preocupada y está tratando de ver cómo se le puede ayudar a la persona. Eso ya no es chisme. Eso es estar preocupada o preocupado y buscar cómo ayudar a la persona. Otra razón puede ser que necesita consejo para saber cómo ayudarle a la otra persona. Eso no es chisme. Claro, hay personas que son bien privadas y si la persona le dice, por favor no le compartas esto a nadie, hay que respetar ese deseo.
pero a menos que la persona diga eso, o tal vez ustedes le pueden preguntar a la persona, ok, me lo estás diciendo, ¿esto es algo secreto o qué? Entonces uno tiene que conocer a la persona también. Si la persona es bien privada, pues hay que respetar la privacidad, pero sí, o sea, tratar de que otra persona le dé consejo para saber cómo ayudarle no es chisme, eso es preocupación. Pero si andamos hablando de tal por cual, que no sé qué, que fulana, es chisme. Si solo es por hablar, es chisme. Y obviamente si estamos diciendo mentiras sobre una persona para que le caiga mal a la otra persona, eso es calumniar. Que no se hable mal de la gente. Mujeres no deben ser calumniadoras. Y obviamente, pues hombres, nosotros tampoco podemos ser así. De ahí Pablo dice que deben ser sobrias y fieles en todos, al igual que los hombres. Hermanos y hermanas que están ejerciendo funciones de diaconado, y ya los mencionamos, ustedes saben si están ejerciendo una función de diaconado. Si ustedes son líderes de grupos pequeños o ayudan a supervisar y coordinar tareas en la iglesia, para la gloria de Dios es importantísimo que vivan una vida ejemplar. Dios les pide una vida ejemplar de buena reputación y que demuestre madurez en el caminar con Cristo. ¿Están viviendo ese tipo de vida? ¿Están viviendo este tipo de vida del que acabamos de hablar? Que refleja a Cristo. Cuando la gente lo mira o la mira, coordinando o supervisando cualquier cosa, están más dadas a decir, mira a esa persona que está liderando allá. Esa persona es bien piadosa, sigue fielmente a Cristo. Se nota que realmente ama y camina con el Señor. ¿Dice eso o dice, mira a esa persona allá, la que está liderando? Aunque es líder, yo he visto cómo es afuera de la iglesia. Sí, yo la he visto. Es otro ejemplo que demuestra cómo el cristianismo es una farsa. ¿Qué están más dadas a decir las personas? ¿Reconocer que están viviendo una vida realmente fiel a Cristo? ¿O solo están diciendo que el cristianismo es una farsa? Así es como el nombre de Cristo es difamado por nuestra vida. Y como dije, ciertamente esto es válido definitivamente para diáconos, pero esto es para todo cristiano. Todo cristiano debe vivir de esta manera. Lo que pasa es que diáconos deben asegurarse de que estén viviendo de esa manera. El diaconado es un cargo público, bastante público. ¿Qué le está diciendo al mundo al servir como diácono? Luche por vivir una vida ejemplar. Si después de esta predicación o ahorita ya usted siente que no puede estar en una posición de diaconado porque usted mira que no está siendo fiel en estas áreas, hable con nosotros. Hable con nosotros. Queremos ayudar. O sea, dependiendo de la situación, no necesariamente signifique que debe de dejar su cargo. Pero sí queremos ayudar a que usted camine fielmente con el Señor. Así como con cualquier otro cristiano, tanto diácono como cristiano, queremos ayudar. Queremos ayudarlos a caminar fielmente con Cristo. Cuando Cristo regrese, pastores y diáconos recibirán reconocimientos del Rey por su fidelidad. Dios pide una gran madurez para ejercer estas dos posiciones, de pastorado y diaconado. Y las dos posiciones tienen gran responsabilidad bajo su cargo. Dios reconoce esas realidades y ha prometido reconocimiento celestial por ser fiel en estos cargos. Obviamente no somos pastores y diáconos para el reconocimiento, pero sí Dios lo ha escrito en su palabra para motivarnos. Dios ha escrito en su palabra que hay reconocimiento para los pastores y diáconos para motivarnos, que no estamos haciendo esta obra en balde.
Dios lo ve todo y no se va a olvidar de nuestro servicio. Miren lo que dice 1 Timoteo 3, versículo 13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay reconocimiento, hay honra con el diaconado, con esa responsabilidad. Y no sé si lo notaron el domingo pasado, pero en 1 Pedro capítulo 5 dice, al final de todo ese pasaje dice, y cuando aparezca el pastor supremo, recibirán la corona de gloria que no se desvanece. Esa es la promesa de pastores, que cuando el pastor supremo venga, va a haber una corona para los que sí fueron fieles como pastores. Dios ha prometido reconocimiento del Rey Jesús por mostrar fidelidad en estos cargos. Si usted es pastor o diácono, siga esforzándose, siga trabajando, no tire la toalla. Haga guerra contra las tentaciones que Satanás lanza contra ustedes, contra nosotros. Porque al final de la carrera Jesús mismo le dirá, bien hecho, buen y fiel siervo. Dios mismo, Jesús nuestro Rey, dirá, bien hecho, fiel siervo. Bien hecho. Sí es difícil, es mucho trabajo, pero no se canse, persevere, porque al final Jesús lo reconocerá. Pastores, ustedes son líderes que sirven a la iglesia. Jesús es el pastor supremo y es nuestro ejemplo perfecto. Le respondemos a Él. No somos perfectos, somos imperfectos y necesitamos postrarnos ante los pies del pastor supremo, al igual que todo el resto del rebaño, para recibir gracia y fuerza y perdón cuando sea necesario. Él nos ayudará y nos levantará cuando lo necesitamos, pastores. Diáconos, ustedes son siervos que lideran en la iglesia. Jesús es el Rey que vino a servir al mundo. Él es su ejemplo perfecto. Pero dense cuenta de que ustedes necesitan postrarse también ante los pies del Rey siervo para recibir fuerza y gracia y el perdón que necesitan cuando fallen. Todos debemos fijar nuestra mirada en el Dios que es tanto pastor como siervo de la iglesia. Jesús dijo, ¿saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre, yo, Jesús hablando, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Voy a leer eso otra vez. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fijemos nuestra vista en Jesús, porque solo en Él hay salvación y perdón. La banda va a subir y vamos a adorar a este Rey siervo, a este pastor siervo, que ha amado a su iglesia y la ha servido hasta el punto de muerte sobre la cruz. Pongámonos de pie todos.